Bueno, yo elegí para recibirte, Euge, El árbol rojo. Es un destello que a mí me quedó latiendo en los muchos libros que compartiste en el taller Otros Mundos. Y ya te lo he dicho en algunas conversaciones que tuvimos, pero ese fue un espacio para mí súper rico, en un momento de tránsito difícil, y funcionaba como un pulmón de aire. Y creo que hacíamos algo de lo que sucede en El árbol rojo. Yo para llegar al taller tenía que atravesar toda Córdoba, salir de mi casa, subirme al colectivo, llegar. Y ahí cuando empezaron a circular las lecturas, los mates, el mate siempre caliente de Susana porque salía del dispenser, y las charlas, tenía la sensación cuando volvía a casa de que siempre volvía y encontraba una flor roja. Creo que algo pasaba en ese momento, en todo lo que compartíamos. Y cuando vos compartiste El árbol rojo, ahí nomás fui y me lo compré. Y quedó como un mantra. Y de alguna manera, siempre que tengo que atravesar un momento o hacer pasar algo, funciona como un barquito de papel. Por eso ando circulando los barquitos de papel también. Es como, bueno, y también creo que ese es el gesto de la lectura, ¿no? Que a veces en determinados momentos la lectura también funciona de esa manera. Empezamos, es como salir a caminar, volvemos de otra manera. Así que te quería recibir con este libro. Bueno, bienvenida, Euge. Gracias. Yo tengo que decir que además del árbol rojo, que es uno de mis libros favoritos, Summertime es una de mis canciones favoritas. No así que cuando empezó quedé... Qué bien. Bueno, la elegimos, en realidad la eligió Nico porque es una elección de él, pero cuando vimos que podía hacer para el árbol rojo, no, sí, esa vale, digo, yo no tenía tanta... Es una de mis favoritas. Bueno, y que estés acá en nuestra casa, que de alguna manera, para muchos de los que estamos hoy acá, funciona también como un pulmoncito de aire, como un lugar así.
que amamos, que cuidamos y al que siempre venimos a compartir. Así que bueno, si le parece vamos a dar inicio al viaje con esta bienvenida. Vamos a nuevo, Nico. Un aplauso. Ahí tenés tu lugarcito, Gaby. Justo a tiempo. Qué gran verdad, Antonio. Me sorprendes. Victoria sonríe. No es tan mala la soledad. Abriga. Ponce sabe que en esa frase está el huevo de la serpiente. Que si sigue hurgando entre las palabras una verdad suya, íntima y privada, puede quemarle las manos, los ojos. Quizás lo ciegue. Sabe que hay algo ahí. Algo que contiene todos los otros secretos que no quiso oír. La otra posibilidad que nunca se ve. Muchos años después se descubre un espacio vacío, un hueco. Ahí estaba. Ocupaba un lugar. Pero ahora no está. El brazo mutilado que todavía duele. Victoria aprende a ver todo y a guardar silencio. La biblioteca está cerrada. Dicen que está en inventario, pero ella sabe que no es cierto, o no del todo. Están inventariando los libros y algunos, mágicamente, se pierden. Se traspapelan, se roban, se mojan, se rompen, se queman, se pierden. Como algunas personas. El capataz le avisa que enterró 2 cuerpos, que los encontró anoche. Agujeros de bala, señorita, deben llevar 2 o 3 días muertos. 2 muchachos. No, no son de acá. No, a la policía no. Ellos ya deben saber. Los enterré ahí mismo. No, señorita, sin cruces. Es de buen cristiano enterrarlos. No, no le iba a decir a nadie, pero me pareció que usted manda, ¿no? Victoria se duerme pensando en cuántos más habrá bajo tierra, de este lado del alambre, en su campo. Ha pensado también en el río, muchos ahogados, perdidos, paradero desconocido. Sabe que la biblioteca está cerrada. Victoria necesita descansar a la sombra del naranjo, escuchar otros ruidos al dormir, no ver luces en la oscuridad.
Necesita hablar de lo que no debe nombrarse, sentir el silencio ensanchando corredores. Decide viajar a casa de Antonio. Quizás allá los rumores, los chirridos, los zarpazos, los golpes, las corridas, los moretones, las botas, los disparos no hayan llegado. No todavía. Arma un bolso de mano y va hasta la estación. Unas horas en la ciudad y luego tomar el único colectivo que llega por día al pueblo donde vive su hermano. Un pueblo que se resbala hacia abajo y queda en tal situación de desequilibrio que necesita un solo colectivo para llegar y para irse. Nunca se sabe en qué dirección va la gente que sube, hacia el norte o hacia el sur. En realidad se sabe, porque todos conocen a todos, y nadie se atrevería a viajar sin una razón. El colectivo hace un giro hacia el norte y 2 horas después vuelve a estar a menos de 10 kilómetros del pueblo, en dirección al sur. Eugenia Almeida, El colectivo, capítulo 4. Victoria es un personaje complejo, su presencia nos grita y algo oculta. ¿Cómo se compone un personaje? ¿De dónde vienen? ¿De qué están hechos? Esa es la pregunta, Eugenia. ¿Cómo se compone un personaje? ¿De dónde vienen? ¿De qué están hechos? Estoy justo escribiendo un artículo con eso. Escribiendo es un decir. Tengo que entregar un artículo y estoy pensando. Justo en eso. Y el problema es que no sé. Y tengo que hacer 1300 palabras de no sé. Yo creo que sé que no es así, pero voy a decir lo que siento, no lo que sé. Lo que siento es que están ahí, en algún otro lado, en el lado donde están las historias, y que el trabajo es más un trabajo. ¿Vieron cuando los arqueólogos empiezan con el cepillito como un pincelito sacando la tierra y tratando de no romper? Para mí el trabajo de escribir es sacar algo que ya está ahí, tratando de romper lo menos posible, romper en el sentido de meterle mi pulso, ¿sí? Que le quede mi impronta como mía, digamos, Eugenia Almeida, 50 años, cordobesa, mujer. No tienen ningún interés, para mí al menos, ninguno. Entonces es tratar de intervenir lo menos posible. ¿Dónde están? No sé. Yo los traigo teniendo mucha escucha, mucha paciencia y mucha constancia. Mucha más que la que tengo con las personas. Eso habla mal de mí. Quiere decir que si veo un personaje que quizás es un retazo, Victoria, por ejemplo, era una mujer que iba al lado de un matrimonio cargando una valija, cruzando una vía de un tren de un pueblo. Era todo lo que sabía de ella, no sabía nada más. Y me quedé mirándola, y quizás en la vida real uno no se queda tanto mirando a una persona. En algún momento le dice, dale, hace algo. Mostrame algo tuyo. Yo con los personajes los espero un montón. Y creo que esa espera hace que se muestren de una forma que para mí es muy impresionante y que yo siempre traiciono porque no logro contar todo. Digamos, voy como poniendo algunos rasgos, algunas cosas, tratando de reconstruir eso que veo sin intervenir. Pero, bueno, es un poco como la lógica del sueño, cuando uno quiere contar un sueño. Ha sido de uno lo ha visto. Ni siquiera lo ha visto, estabas adentro de eso. Y cuando a la mañana vos empezás a decir, anoche soñé con que estabas vos en mi sueño, pero no eras vos, era mi tía. Y cuando era mi tía, y todo lo que parecía ominoso, maravilloso, o muy revelador, cuando lo empezás a contar, si uno se ciñera a lo real, tendría que decir, no es así, no me sale contarlo, me callo. Entonces es para mí un trabajo de mirarlos y después renunciar a hacerles justicia
pero no sé dónde están, no acá, pero no sé dónde. Está bien. Bueno, quedemos por esa pregunta y vamos con el que viene. ¿Quieres, Mechi, tener el extracto? Sí. Lo renovando. Se despiden cortésmente como si ahí no se hubiera librado una batalla de amor y desamor, una de esas batallas cotidianas, pequeñas, entre desconocidos. Los otros, los que están siempre, esos presentan batallas feroces. Después están las otras, las invisibles. Si ese hombre que pasa por la calle podría quererte, si esa vieja que cruza la esquina podría arroparte como a una hija. Si uno es capaz de oír el secreto más terrible de quien se sienta a nuestro lado en el banco de una plaza. En esas batallas viene todo el agobio de lo vivido, lo tragado, las piedras que uno debió cargar. Batallas nuevas que no toleran estar ya definidas. Esas son las que valen, las que permiten saber si alguien puede ser capaz de amarte. Los padres, los hijos, los hermanos, esos ya aman u odian desde siempre. La verdad está en los otros. El fragmento que leí es de la pieza del fondo, y que fue la primera novela tuya que yo leí. Lo que me hizo pensar es en una pregunta: ¿qué somos capaces de hacer por el otro? Pero no el otro conocido, sino el otro que nos es un extraño, ¿no? Y en estos pequeños gestos cotidianos que pueden transformar el día a día en nuestra vida. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿qué valores considerás vos como indispensables en la condición humana? Precisamente para vivir, para vivir o para hacer una sociedad por lo menos un poco más amorosa. Sí. Si tuvieras que pensar en eso. A mí la palabra valores me da un poco de miedo últimamente. Porque son de esas palabras que se vacían y se cargan a PHR, ¿no? Entonces yo digo, tenemos que volver a los valores y pienso justicia social,
reparto de la riqueza. Y Patricia Bullrich dice, tenemos que volver a los valores, quiere decir, todo el mundo un chumbo, y al que te molesta, pum. Entonces, y me parece que permanentemente, socialmente, a veces somos como muy, no sé si ingenuos o qué, de pensar, no sé, si oímos discursos políticos, por ejemplo, siempre es, todos los argentinos queremos el bienestar de la patria. No, no es verdad. Todas las personas queremos que los niños sean felices. No, el pedófilo no. Todos amamos la paz, el traficante de armas no. Y hay como una cosa de creer, porque a veces creer eso a mí me sostiene, mal, pero me sostiene, que hay valores que serían intrínsecos de la condición humana. Somos una especie que es una cosa muy inabordable, porque somos capaces de lo muy hermoso y de lo muy horrible. Y bueno, ha habido grandes pensadores que han pensado si el hombre es el lobo del hombre o si el hombre es intrínsecamente bueno. Yo creo que somos bastante indefinibles como especie. Esa pregunta que vos decías, que somos capaces de hacer por los otros, no por mi pareja, por mi hijo, por mi hermano, sino por los otros en general, para mí es la gran pregunta. Para mí, digo, no para todos, pero para mí la experiencia de estar vivo es eso. Me dijeron, bueno, ¿para qué seguir viva? Porque yo sigo preguntándome qué es lo que somos capaces de hacer por los otros, yo y los demás. Y me parece que ahí se juega todo en tanto experiencia de vida, ¿para qué vivir? Pero no me animaría a pensar qué valores de los míos, y ahí hago la bajada, digamos, de lo que yo considero un valor, serían aplicables para una sociedad, como vos decías, más amorosa o más justa. No sé si lo amoroso es algo alcanzable en la sociedad. Me lo vengo preguntando. Me bastaría con que fuera un poco más justa en el reparto de las felicidades y las desgracias. Pero, no sé, para mí una de las cosas buenas que trajeron los últimos años, no sé si buena, algo de lo bueno que saco de los últimos años, es que en lo personal fue un gran parate para asumir un poco lo que puedo, lo que mi vanidad puede, que no sé. Viví muchos años con muchas respuestas, supongo que por mi recorrido biográfico tuve que hacerme respuestas muy certeras, como las cosas son así, y estaba muy convencida de eso. Y cuando alguien me decía, bueno, pero fíjate, quizás, estoy pensando en una psicoanalista, trataba de, pobre mujer, trataba conmigo, trataba de relativizar algunos bloques míos muy tajantes, a mí me molestaba mucho. Y ahora es como el tiempo del no sé. Y no sé incluso en eso, digamos, si vos me preguntás mi posicionamiento político, yo puedo decir en 2 minutos cuáles considero que serían los valores necesarios para que la patria... Pero cuando empiezo a hablar digo... Y quizás yo estoy un poco agobiada de las certezas. A lo mejor es el año, que es un año electoral, a lo mejor es la época, no lo sé. De lo ciertos que están todos. Algunas certezas me conmueven. No sé, estamos acá un sábado de la tarde, hay un montón de gente, han leído mis libros, han pensado preguntas, él está tocando que es una locura, el mundo va en otra dirección y nosotros estamos acá. Entonces acá hay una certeza, para hacer esto hay un montón de laburo atrás. Esa certeza me conmueve, digo, bueno, en este tembladeral y en este temporal hay gente que pone su energía en eso y digo, qué bien. Pero en general son certezas de otro tipo, son certezas de que las cosas son así. Y
y estoy como tratando de desanclarme a mí, entonces me veo obligada a contestar la verdad que no sé. Vamos, Nico. Te estoy haciendo trabajar. Espero que hayas traído muchas canciones. Yo puedo decir, y sería tan cierto, hablo con los muertos. ¿Y qué significa? Miren, vengan. Miren aquí. Este es mi ojo vacío y este mi ojo lleno. Esto soy yo. Huesos, huesos. Mensajes mordidos, intraducibles. Soy como todos, tengo esta necesidad, la agito y es una piedra. Dentro de la piedra, una bolsa de signos. Van a venir a decir que veo demasiado signo. Van a venir a decir que estoy perdida en esa piedra. Que me he dejado ir hasta ese punto. Van a hablar de mí con cierto tono dulce y turbio, una fruta que se pudre. Van a venir a querer convertirme en una cosa, a decir, esta mujer, y que eso signifique yo, y a no oír nunca lo que podría explicarlo. La boca de la tormenta, de Eugenia Mayer. Dentro de la piedra, una bolsa de signos me quedó grabada a fuego. Y siempre me remite a mi poeta de la adolescencia, que es Alejandra Pizarnik, y que hoy cumpliría años. Pero bueno, más allá de eso, la piedra en tu poema libro, que es La boca de la tormenta, me remite a una materialidad impenetrable, como los huesos, ¿no? Esto soy yo, huesos, huesos. Y pensándolo, me costó mucho leerlo porque me hizo sufrir mucho. Me traía mucho sufrimiento conocido. Y pensaba en la materialidad impenetrable del dolor también, ¿no? Y como tal, lo intraducible que es escribir del dolor. Y sin embargo, lo escribís y tú, pero en contraposición, el último verso del
poema libro de La Boca de la Tormenta es: yo vengo a decir que permanezco en silencio. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo transitaste esta escritura desde una, evidentemente, gran crisis personal? Y si lo pensaste como un libro de entrada o si fue primero una escritura necesaria para vos y después se convirtió en libro. Te oía decir que había sufrido mucho mientras lo leía y yo sufrí mucho mientras lo escribía. Es quizás mi libro menos conocido y es mi libro más mío. No, por supuesto no estaba escribiendo un libro ni estaba escribiendo nada que fuera destinado a que lo leyeran. Estaba haciendo mi trabajito de supervivencia, que es escribir cuando las cosas se ponen muy tórridas. Eso lo escribí en una época muy, muy difícil, y era solo para mí. Y ahí quedó, en mis cuadernitos, como hay miles de cuadernitos, pero nunca se me hubiera ocurrido hacer algo con eso. En un momento del diario Tiempo Argentino me piden que participe de una sección que es, ellos te dan una foto y vos escribís algo, muy breve. Te mandan 3 fotos y vos elegís. Trabajo pago. Todo lo que te ofrecen de eso, trabajo pago, uno dice que sí porque hay que llenar la olla como cualquiera. Sí, dije, bueno, llegan las fotos, hay 3 fotos y una de ellas es un paisaje en medio de una niebla muy grande y como un linchera, un ciruja, medio metido adentro de un carrito de supermercado, pero en medio de la nada. Y digo, listo, esta es la foto. Y escribo algo, como era algo así, con mucha libertad, escribí algo que para mí tenía el mismo pulso que eso. Y lo mandé. Como al mes me escribe un mail una persona, llegan muchos mails raros. Yo no llego a leerlos todos. Me detuve en ese. Y una mujer me decía, mira, me conmovió mucho lo que vos escribiste, se llamaba Niebla. Y me conmovió mucho Niebla, yo me llamo fulana de tal, y me empieza a decir cosas personales, y en un momento me dice, no soy una loca, porque llegan muchos mails de gente con caminos particulares. No soy una loca, yo soy actriz, y como me daba el nombre, la googleé, efectivamente una gran actriz, que yo admiraba mucho sin saber su nombre. Y entonces le digo, mirá, yo te he visto acá y acá, me gusta mucho lo que haces, ¿qué te puedo ayudar? No, me dice, yo quiero leer Niebla. Bueno, le digo, está en el link del diario. No, me dice, el texto completo. No, le digo, no hay texto completo. Me encargaron eso y escribí eso. No, me dice, ahí, vos tenés que escribir algo de eso. Yo lo quiero llevar al teatro. Es alguien muy grosso para mí, entonces yo lo quiero llevar al teatro. Dije, tengo que escribir algo. Y no salió. Pero yo le dije, mira, tengo otra cosa que también está en primera persona, que quizás vos querés ver. Y le mandé un pedazo de lo que muchos años después iba a ser La Boca de la Tormenta. Ella lo leyó, me dijo, me encanta, vamos a ver, bueno, de hacer algo. Y eso, por distintas cosas, quedó ahí. Y un día Gabriela Alac, que es mi editora en Documenta Escénicas, que es quien editó La Boca de la Tormenta e Inundación, me dijo, somos muy amigas, no habíamos publicado nada juntas, y me dijo, ¿vos escribís poesía? No, le dije yo. ¿Vos escribís poesía? Dale, escribí poesía, trae lo que tenés escrito. Dije, no, mira, yo tengo, pero no es algo que escribo para compartir, son cosas privadas. Y la vi tan entusiasmada, ella tiene una pila que yo le admiro, que bueno, volví a mi casa y fui a buscar esas 40 o 50 páginas. Las imprimí, se las llevé, me volví a mi casa, se las llevé sin leer, después de varios años
de haberlas escrito muchos años. Cuando volví a mi casa, me hago una copia más y digo, ¿qué hice? ¿Por qué muestro eso? ¿Para qué? Y lo empiezo a leer, y cuando lo empiezo a leer, empiezo a tachar. Esto no. La llamo a Gabriela y le digo, tenemos que hablar. Sí, me dice, hablemos. Voy a su casa y le digo, escúchame, no, lo que yo te pase no lo leas. Lee esto. Y ella me dice, no, es que ya lo leí, y saca. Y habíamos tachado exactamente lo mismo las dos. Cuando digo que somos muy amigas es que nos adoramos, pero hay muchas cosas de su pasado que yo no conozco y ni ella del mío. Si no tenemos esa cosa de los amigos que te sabes todo. Yo vi eso y dijo, ¿y esta? ¿Cómo sabe? Que sí, que no. Y ahí nos sentamos a trabajar. Después ella hizo algo muy extraordinario. La boca de la tormenta, permiso. Un libro que habla exactamente de cómo empieza ese texto, de hablar con los muertos. Entonces es un libro de fantasmas. Y lo que hizo Gabriela, además de una edición preciosa, es esta locura. En Documenta le decimos los libros fallados, porque siempre hay alguien que dice, che, mi libro está mal, ¿me lo cambias? Por las leyes de la Gestalt, el ojo va acá. Esto es lo importante. En periodismo esto se paga mucho más que esto, ¿no? Y acá lo que tenés es un blanco. Como apuesta editorial, que un libro, que es un poema muy largo, tenga impreso solo las páginas izquierdas, de una valentía y de una valentía en todos los planos, porque además es el doble de papel. Digo, hablando del precio del papel para hacer los libros. Y ella le terminó de dar una vuelta muy hermosa y pasaron cosas además. Aparecieron algunas manchas al momento de la impresión. Pasaron cosas muy extraordinarias con ese libro, que además tiene una tapa hecha por Eli Canelo, que es una gran diseñadora, que si uno lo ve hacia el dibujo de lejos, todas esas son letras T, que fueron hechas una por una. O sea, es una cantidad de energía humana puesta ahí muy impresionante. Y yo creo que si Gabriela no hubiera aparecido como editora, pero antes de eso, como la amiga que me dijo, dale, no, vos tenés poesía, no es verdad que no escribís poesía, no existiría ese libro. Y que fue en la vorágine de ese amor tan particular que es la amistad, que yo me dejé llevar, porque no sé si lo hubiera, no lo hubiera publicado con nadie más, no hubiera convertido eso en libro. Eso, no sé si te contesté. Sí, y vos sabés que cuando lo leía, eso que decimos de la página en blanco, yo pensé que era una estrategia para darle al lector respiro. Pásame el oxígeno, por Dios. Porque para mí era maravilloso encontrar la página en blanco después de leer y ir a la otra, ¿viste? Me pareció muy, muy buena idea. Sí, bueno, la página en blanco, el silencio, el no saber, la incertidumbre, el borde del barranco, todo eso son los fantasmas, ¿no? O sea, toman cuerpo en una figura ideal que es el fantasma, el muerto, que no se ha ido. Gracias a vos. Vamos, Nico. Dale un poco de aire y página en blanco. Bueno. Un fantasma se... Nos llamas y vienen.
Querida Inés, acabo de leer un libro que me hizo pensar en vos, en nosotras, en este intercambio que propició el querido Roncino. Se llama justamente El río. Es la última novela de Débora Mundani. Una historia conmovedora y algunas imágenes que se quedan rodeándote como un sueño. Una comadreja haciendo equilibrio en una isla de camalotes. Un árbol que desprende su raíz y cae. Un grupo de chicos sobre el techo de una casa. Cuando leo tu frase, dejé el río porque mis padres vendieron el último barco que tuvimos. Pienso que me gustaría ser alguien que pudiera decir eso. Alguien en cuya vida los barcos hayan estado tan presentes que haya habido más de uno. Un patacho naranjero, mangudo, lento, decís. Cuando hablas de tu barco, parece que estuvieras hablando de una persona. Y eso me gusta. Hay algo en los modos de decir que siempre me ha llamado la atención. No podría decir qué es. Me gusta oír. Generalmente recuerdo mejor las expresiones que los contenidos. Algunas palabras resuenan como si fuera música, una música que me distrae a toda otra cosa. Ahí sí, por ejemplo, o ahorita. Me gusta esta forma de decir que tenés. Un barco es alguien, un relato pide porque tiene hambre. Hay que tener una mirada repleta de agua para ver eso. Respondiendo a tu carta, las cosas que pasan fuera del círculo de la luz son las que buscan siempre una palabra que las nombre. Aún sabiendo que es imposible, son como un perro que llora detrás de una puerta para que le abras. Son como un barco que garrea en medio de la noche. El lenguaje es posiblemente lo que más me interesa de nuestra especie. No es eso. Es más bien aquello que queda delimitado por el lenguaje. Todo lo que no es lenguaje. Lo que corre detrás, por dentro, lo que es invisible, lo innombrable, lo que se presiente pero se deshace antes de ser sentido. Todo eso. Estoy segura que me entendés. Todo eso es lo que más me interesa de nuestra especie. Tu carta me ha dado alegría. Boyero. La palabra sonó como un pez que apenas toca la superficie antes de volver a hundirse, y en ese segundo expone su costado al sol y hay un brillo, algo, un relámpago de entrecasa. También mi memoria está inundada. Cuando hablas de Zulema Persoglio y de tus ganas de sentarte en el muelle y preguntarle sobre su vida, vuelvo a la novela de Mundani. Hay una escena en la que dos personas charlan sobre el techo de un frigorífico, rodeadas por el agua del Paraná que ha crecido hasta taparlo todo. Ahora, en la imagen, no están esas personas, sino vos y Zulema. En la carta anterior me preguntaba qué piensa alguien que decide bautizar a su hijo con el nombre olímpico. Esta vez me pregunto, ¿qué piensa alguien que decide llamar a su hija Argentina? ¿Vos sabés por qué te pusieron Inés? Yo sé que iba a tener otro nombre, pero el que tengo está bien. No conocía la frase de Flannery O'Connor. Por supuesto, acuerdo con ella. La infancia es un territorio inhóspito para mí, un lugar al que nunca querría volver, ni siquiera por un segundo.
Siempre me ha llamado la atención el culto a la infancia como época de ensueño. La jaula del infierno, la llamaría yo. Aunque haya habido, por supuesto, espacios de luz, como esos días en la casa de mi tío. Querida Inés, las cosas siempre suceden, creo, como en un río. Un río más sabio que uno, que los otros, que todos juntos. Quizás un Dios en forma de río, o un río que sabe ser Dios. Lo que quiero decir, es raro cómo se enlazan las cosas. Sería imposible explicarte por qué algunas de tus frases parecen venir justo después de una charla muy larga. Un encuentro en el que te hubiera contado qué me preocupa en estos días, qué es lo que he estado pensando, qué fantasmas han aparecido, qué se fue para siempre, qué cosa inesperada vino a surgir desde atrás de los días. Eso parece, que supieras por dónde ando. Tu pregunta, ¿qué importancia tiene quién soy yo?, resume todo lo que he querido decir en este último tiempo. ¿Qué importancia tiene quién soy yo? Ojalá puedas volver al río. Ojalá cuando vuelvas me escribas unas líneas, aunque sea, solo para decir volví. Un abrazo, Eugenia. Esto es una carta de una serie de cartas que han tenido Eugenia e Inés Garland, otra escritora, a propuesta o por convite de un tercero que las conoce a ambas. Ellas no se conocían entre sí y se conocieron a partir de esa relación epistolar. En virtud de eso, yo quería preguntarte, Eugenia, porque me llamó la atención gratamente, porque me encanta lo epistolar, me encanta conocer a través de las cartas a las personas. ¿Y cómo es relacionarse, conocer al otro, en este caso a la otra, no solo ya por correspondencia, sino por propuesta de un tercero, no por una voluntad propia, aunque en realidad es un acto voluntario el aceptar el convite. Sí. Pero ¿cómo es que otro decida relacionar a dos personas, no una? Pasa todo el tiempo, ¿no? Desde la Celestina en adelante. Yo soy muy lenta y muy cuidadosa para mis afectos. Tardo mucho tiempo en que alguien sea amigo. Hablábamos antes de alguien que las dos queremos o tenemos una gran simpatía, y yo le decía a María que este muchacho del que hablábamos conocí hace 5 o 6 años, y en cuanto lo vi dije, quiero que sea mi amigo. Y después le dije, no es mi amigo todavía, pero Está bien, eso está bien. voy a esperar. Y digo, recién mencionaba a Gabriela Alac, y a Gabriela también la conocí quizás por intervención de un tercero, porque quedamos seleccionadas en una residencia artística. Yo estaba en una época muy difícil, no soy la persona más sociable del mundo, para decirlo educadamente, pero además estaba en una época muy difícil y había un montón de gente, estaban hablando del arte y no sé, todas cosas que yo estaba como... Y ella dijo una frase, y yo hice así, ¿cuál es? Es aquella, listo, aquella va a ser mi amiga, y hoy es una de mis mejores amigas. Creo que a veces esos azares, cuando son pensados por un otro, a veces no funcionan, ¿no? Queremos que conozcas a alguien, para lo que sea, para amigo, para novio, novia, para lo que sea. A veces no funciona. Pero ahí tenía todos los números para que la cosa saliera bien, porque Roncino, que acaba de ganar el premio de la crítica en la Feria del Libro de Buenos Aires con su novela Una Música, que les recomiendo todo. Si se pueden hacer amigos de él, también.
Roncino es un ser hermoso, pero hermoso. Es un tipo, debe haber uno así, cada 1 millón de personas sale un Roncino. Y él tiene esta revista preciosa que se llama Carapachay, que está online, la pueden leer gratuitamente. Y como es él, que es un chico hermoso, se les ocurrió esta sección de cartas, ¿no? Ya con eso te está diciendo algo. Alguien que dice, hagamos una sección no de los nuevos libros que están en el mercado, sino de gente que no se conoce y que se escriba. Entonces él me escribió, me dijo, Euge, me gustaría que entres en diálogo, en correspondencia con Inés Garland. Punto 2. Inés Garland, que es una gran escritora, pero que es alguien que cada vez que yo escuchaba hablar, decía, yo quiero que esta sea mi amiga. Porque de repente hablaba de que había sido nadadora y no sé, contaba unas cosas. Y Inés la he visto 2 veces nomás. Es como una especie de, no sé, una mujer alta, con el pelo blanco, ojos claros, que entra a un lugar y todo el mundo se queda como, atrae la atención, ¿no? Y no es de esas personas que trabajan para atraer la atención, sino más bien lo contrario. Entonces era Inés Garland, ya era el segundo punto a favor. Y después lo epistolar a mí me gusta mucho también. Tuve muchos amigos, no sé si muchos, pero tuve varios amigos en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud que al día de hoy no conozco. Cuando estaba de moda, yo tenía un profesor de inglés que tenía un alumno en Inglaterra y nos escribió a los dos. Y yo vivía para que llegara la carta de ese muchacho inglés que era 7, 8 años mayor que yo y que estaba haciendo en teatro Lady Macbeth. Entonces me hablaba de Shakespeare, yo tenía 11 años y yo le hablaba de... No sé por qué me contestaba. En un inglés horrible, además, pobre, así que, bueno. Pero fue algo que hice en la época en que no había ninguna de estas cosas que son tan buenas para algunas cosas, pero son tan perturbadoras como la instantaneidad, ¿no? Yo en una época vivía en Suiza y cuando entrábamos, vivíamos en un departamento de una casa vieja, y cuando entrábamos, al costado había como toda una pared que eran casillitas de madera con el buzón de cada departamento. Yo me acuerdo de entrar, estoy hablando de la década del 90, y lanzarme sobre eso, a ver si había algún papelito que a mí me dijera qué pasaba acá, que no, obvio no había internet, ni celular, ni nada. Y hay algo en la espera de la correspondencia que es precioso. Y en la serenidad de, yo te escribo ahora, esto va a demorar un tiempo, cuando esto te llegue yo ya no voy a estar ahí, pero sí, porque vos me vas a poner ahí mientras leas. Entonces estaba todo como muy aspectado para que saliera bien en la revista y para que fuera grato para nosotros. Pero yo creo que es Inés la primera que escribe. Es Inés. Me llega la carta de Inés y yo me emocioné, pero mal. Me emocioné ahora cuando vos leías esto. La tuya emociona también mucho, hermoso. Me emocioné mucho de oír eso, o sea, estaba oyendo, siempre me emociona que alguien lea algo que yo escribí, pero eso era como si estuvieras leyendo, bueno, una carta personal. No hay ahí la intención de hacer literatura. Claro, porque eso era compartir la intimidad Sí. con una persona en principio desconocida. Pero además nos metimos en el barro en 2 minutos. O sea, ella me escribió y no sé qué me dice, no sé qué de la infancia. Y yo le contesto, además de lo que leíste vos, no vamos a hablar de eso. Todo lo que te imagines está. Y ella me hablaba de esta mujer de Argentina, me hablaba me abrió el espacio para que yo le hablara de un tío que quise mucho. Yo no tengo mucho, no puedo poner el nombre de un pariente y quise mucho en la misma frase, ni me quisieron mucho en la misma frase, es como una excepción, pero una excepción,
están todos muertos. Pero bueno, había un primo de mi madre, o sea, los dos caben en la frase, lo quería mucho, la quería mucho, que tenía una casa en una isla del delta del Paraná, y que es uno de los recuerdos. Ese tío no lo volví a ver, lo vi una sola vez en mi vida. Las veces que pienso en el tío Héctor como si hubiera estado toda la vida presente, o que me encuentro con, no sé, una pariente que no conozco y me dice, yo soy fulana, yo, vos entonces el tío Héctor, ¿qué sos? O sea, para mí es como el eje. Y entonces también pasó algo muy hermoso en eso, que creo que nos salimos de todo ese baile que uno hace cuando conoce a alguien. Ese baile involuntario, ¿no? Pero no sé, si yo conozco a alguien, se supone que tengo que decir algunas cosas y otras no da. Vos te estás conociendo a alguien y le decís, no sé, hay bombas que no hay que tirar. O capaz que no le tirás nunca con esa persona, pero ciertas delicadezas, ¿no? Y ahí fue como realmente como si fuéramos dos personas que han estado navegando para encontrarse. Íbamos a eso. Y aunque fue por mail, porque ya era la época del mail, no había apuro, no había esa cosa de lo recibía y te contesto. Ella me escribía, yo la leía, me quedaba, lo escribía a mano, después lo pasaba al mail. Ella también se tomaba su tiempo. Y me parece que ahí, gracias a Roncino, no sé, sucedió algo en términos de cómo eran los encuentros antes. Parezco mi abuelita, como estoy hablando, pero bueno, muchos de los que están acá son de mi generación y saben que antes los encuentros tenían otros ritmos, otra tónica, otro tempo, y que cuando había un encuentro bonito no era un ir a buscar algo, yo de acá qué voy a sacar. No lo estoy planteando en términos utilitarios, ¿no? Sino yo ya tengo una fantasía, ya sé lo que espero, ya sé lo que quiero, y lo que voy a ver es ella encaja en... sí, entonces esta persona. Sino que me parece que antes había algo de los encuentros de, bueno, es ella, me encuentro con ella. Entonces me abro a eso. Y me parece que, bueno, que se dio una afinidad grande ahí y que el responsable es Roncino. Solo les puedo decir, busquen sus libros, porque en sus libros está eso. Notas de campo, sobre todo, un libro de ensayos precioso. Está eso de cómo buscar otros tiempos, y también pensaba en la pregunta tuya de cómo es conocer a otro, la amorosa renuncia a eso. O sea, vamos a compartir lo que se pueda compartir. Yo no sé quién sos. Digo, a vos, que te conozco hoy, pero también a mi pareja. Yo no sé quién sos. Y ahí esa distancia que daba, que no nos conociéramos, permitía que aflorara eso que está en toda relación, que es que muchas veces creemos que más o menos lo tenemos al otro, por dónde va, quién es, lo conocemos, ¿no? Por suerte. Sí, si no... Y eso se siente en toda la relación epistolar, la tranquilidad, la serenidad de estar hablando de otro tiempo. Fue muy hermoso eso, fue muy verdadero. En otras situaciones, sobre todo cuando uno está haciendo algo de la escritura y que tiene que ver con el trabajo, uno podría decir, che, qué divina la Garland, escribimos bien y cae re bien esa mina. Yo hoy te diría que si yo tengo un problema en Buenos Aires, la buscaría, no sé dónde vive, pero yo la buscaría, porque es alguien que siento que, aunque escribimos esas 3 cartas hace 10 años, yo digo, ¿vos te acordás de mí? Yo soy la del, ¿te acordás el Delta? Y la tipa me diría, sí, pasa, ¿qué necesitas? Y eso me parece que es infrecuente. Y ella te diría, ¿te acordás de tu manada? Sí. Gracias. No, gracias a vos. Uy, se me quedan un montón de citas, pero vamos, Nico. El caballito.
Para quienes hemos intentado vivir como monjes, la escritura a veces funciona como el primer gesto hacia los demás, la señal de que todavía hay modos de habitar un mundo que a veces resulta ajeno. Pero escribir es un acto de fe en el lenguaje, una fe 1000 veces destruida y vuelta a levantar, fe en que existe una posibilidad de encuentro. Y escribir es a veces la mano que se levanta en señal de saludo, el gesto que aún conserva su significado primero, la mano abierta para indicar que no llevo armas, que no soy el enemigo, que me acerco en son de paz. Bueno, este libro que me pareció precioso, Eugenia, de Inundación, la pregunta que quiero hacerte es si puede ser posible que en el proceso de lectura y escritura con la literatura pueda ser uno de los caminos hacia la espiritualidad. Para mí sí. No sé si para todos. Para mí cualquier cosa puede ser un camino a la espiritualidad. Y te haces el oso y te vas para allá porque decís, no, el agua me va a llevar el camino a la espiritualidad. Te vas allá y la guitarra también. Y creo que esas son búsquedas que no son ni buenas ni malas, ni necesariamente todo el mundo las tiene que hacer, pero son parte de mi estructura. Digamos, un camino espiritual que ha ido mutando mucho de un cristianismo muy militante en mi juventud a otras búsquedas que fueran por otros caminos, pero me parece que las religiones tienen las desventajas de todas las ventajas y las desventajas de todas las instituciones humanas. Se complica la cosa. Justo en el camino venía acordándome de una discusión con una persona muy querida que se sorprendió mucho de saber que yo había tenido mi pasado cristiano, muy cristiano, de haber pensado en algún momento vivir como monje, como dice lo que leíste. Y se reía mucho y yo decía que que en algún momento me tuve que ir, ¿no? De esa institución. Y me preguntaba, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no mantenerse ahí desde adentro y cambiar? Y esta persona es muy peronista. Entonces me decía, yo no soy como fulano, mengano, y me daba nombres, ¿no? Pero yo soy peronista. Entonces yo me quedo dentro del peronismo, porque si yo me voy, le queda el rótulo a los que se quedan, que para mí no es representativo. Entonces, había como una charla muy interesante en torno a cómo vivir esos espacios de espiritualidad o de visión política, de lo que sea, digamos. Finalmente son también matrices de comprensión del mundo.
una ideología o un camino espiritual. Pero yo creo que cualquier camino está bien para eso. Y mi sensación es que todos los caminos llevan a eso. En mi vida, digo, no en la vida de todos. Entonces, la escritura es un camino. La música en algún momento de mi vida fue un camino para eso. La gente que estudia filosofía zen también dice que cualquier cosa a lo que uno le preste una atención detenida puede ser un camino para eso, ¿no? Pero yo creo que hay gente que hace jardinería, cocina, enseñanza, deporte, arte, como una forma de ejercitar de vivir, de experimentar su vida espiritual, pero cualquier camino es eso. Recién las cosas que había afuera. María hizo una de las tortas. Bueno, eso implicó que tuvo que picar fruta seca, hacer ciertas mezclas, esperar ciertos tiempos, estar ahí. Por el resultado diría que estuvo ahí. Estuvo ahí, digamos, estuvo presente. Cualquier cosa que requiera concentración, para mí, tiene el plus, además del placer de la concentración, de conectarte con una otra cosa, ¿no? Más grande que uno. Y en eso soy súper, quiero insistir en eso. A lo mejor si alguna vez puedo ir a Japón y visitar un templo budista, que es algo que me encantaría, siento ahí algo particular, pero cuando desarmo un aparato eléctrico en mi casa, porque no anda, y a mí me gusta ver qué hay adentro, porque no anda, y probar, y lo desarmo, y lo trato de arreglar, y veo un tutorial, y lo arreglo, y lo enchufo, y anda, eso también toca, eso también toca una cuerda que yo no sabría decir qué es. Las iglesias, más allá de todo lo negativo, que bueno, supongo que no hace falta que lo explicite como institución humana, te dan un reparo muy grande también, porque sos parte de un rebaño, de una grey, estás con otros que... entonces alejarse de una institución así es muy costoso, porque uno quisiera volver a tener eso, ¿no? Pero me parece que cuando uno se aleja, todo lo que está tomado en forma de ritual, y no sé, y en el caso del cristianismo, el cáliz y la cruz y la resurrección y la bendición y todo eso empieza a aparecer en cualquier lado, donde sea. Para mí hay una relación particular entre literatura y espiritualidad, en este sentido. Para mí, en mi vida, sin ánimo de aplicárselo a nadie, es lo más importante que hay. Uno puede poner literatura, espiritualidad. Pero yo no subestimo a la gente que no le gusta leer. No me parece algo malo. Me parece que, bueno, a mí no me gusta ver partidos de fútbol. Qué sé yo. Y con la espiritualidad hay como una carga. La literatura también, como, no te gusta leer. O no crees en nada. Y me parece que esos son como caminos muy, muy personales. Y que hay que hacer un equilibrio ahí entre que lo más importante para vos puede no significar nada para un montón de gente que tenés alrededor. Estoy pensando en la espiritualidad, y que eso no sea importante, ¿no? Porque a veces vamos en la búsqueda de la fin. Si yo me caso con alguien, bueno, tiene que entender mi vida espiritual. No, mientras no le impida, no. Pero bueno, hoy estoy revueltera. Yo ya me harté de mí, o sea, si ustedes se hartaron está todo bien. La respuesta sería sí, es un camino espiritual. Puede ser un camino para la espiritualidad, igual que cualquier otra cosa. El tema es la actitud. Bueno, si les parece, vamos a ver los fragmentos de la película y después
Te dejamos la puertita abierta a vos, Yoli. ¿Sí? Llevaba muchos años buscándolo el día que lo encontré. Fue en el Rosedal de Córdoba. Me acerqué, pero no me reconoció. Me miró y siguió caminando. Poco tiempo después me enteré de su muerte, el día 17 de abril de 1990, en la colonia Hospital Emilio Vidal Aval de Oliva. A partir de allí no paré de intentar reconstruir sus días. Sin saber por dónde comenzar, me di cuenta que solo me enfrentaba a una fuerza episódica, sin fechas ni lugares. Intenté comenzar por donde Bonino comenzó a ser Bonino. Pensé en París, pero me di cuenta que tenía que ir más atrás, rastrear en Villa María, en la llanura pampeana, en el campo y en los juegos de niños. Villa María, su punto de partida y su final. Bonino no regresa a la Argentina, pero no pierde contacto con sus amigos. Son algunas pequeñas líneas al dorso de postales las que lo atan. ...6 de marzo de 1972, Roma. Querida Delia y Armando, anoche estuvimos tomando helado en Plaza Navona hasta muy tarde en la noche y por la mañana fuimos a San Pedro. Esas dos cosas hicimos el primer día en Roma. Me gusta mucho Roma. Es la primera vez que estoy en Italia. De aquí nos vamos a Madrid por la costa y yo vuelvo luego a París para comenzar a trabajar. ...24 de septiembre de 1972, Hamburgo. Querida Delia y Armando, estoy en Alemania un poco paseando y otro poco trabajando. He hecho el espectáculo en Berlín por solo un día para un instituto de no sé qué y pronto volveré de nuevo porque a la gente le gustó mucho. Ahora estoy en Hamburgo porque trabajaré también aquí para fines de octubre y antes lo haré también en Bruselas. Todavía hago mis espectáculos con los 2 trajes que me hiciste. ¿Qué te parece, querida Delia? Es todo. Los extraño. Besos grandes a los 5. Jorge. ...19 de octubre de 1972, Bruselas. Querida Delia, Armando y chicos. Estoy haciendo teatro en Bruselas y la paso no del todo mal, con bastante tiempo para ver esta plaza que estoy seguro que les gustaría ver junto conmigo. Es lo que más me gusta de Bruselas y también la cerveza, que es múltiple y variada como la plaza. Tengo conmigo los trajes que me hiciste y lo seguro que vuelvo pronto a Córdoba a comprar todo allí. Cohetes, plástico para mapas, tizas y un poco de fruta. Y que me pongas un poco al día en materia de trajes, telas, cortes, etc. Te abrazo fuerte, Jorge, a los 2. ...28 de diciembre de 1972, Colonia. Querida Delia y Armando, estoy en Colonia y me acordé de ustedes. En estos momentos miro la catedral y es hermosa. Estoy a solo 50 o 70 metros dentro de un bar de la estación. Son las 8 de la mañana.
Qué extraño existir, recordar, asociar, combinar. Todo esto ya es pasado. Tú lees mis desvaríos. Estoy aquí por causa de un espectáculo que hice una vez en Córdoba cierta noche. Estaré 4 días para grabar un programa de televisión en color video para la TV alemana. Trabajo mucho. Hay que hacerlo todo sin parar, de un tirón, con público y con 4 cámaras. Algún día te contaré muchas cosas. Besos, Jorge. 4 de febrero de 1973, Ámsterdam. Queridos Delias y Armandos, aquí estoy en esta ciudad donde seguramente actuaré pronto. Hoy estuve en el Museo de Cera y encontré entre muchos a Mata Hari y no sé por qué me acordé de Delia. Todo a mis pasos me recuerda a mis amigos, los que están lejos y los que están cerca, los que veo siempre y los que he dejado de ver hace mucho tiempo. Todos en diferentes niveles y épocas de mi vida, toda una, que hoy, desde Ámsterdam, los recuerda. Besos, Jorge Bonino. Dicen que una tarde volvió la lluvia y la colonia se anegó, que el cielo estaba oscuro y la tierra se iluminaba con los relámpagos. Bonino quería irse y se fue. Nota final, Bonino. Me acuerdo que hablaba todo el día, despierto y dormido, libre o encerrado. Hablaba con los grandes y con los chicos y con los perros y con los árboles. Me acuerdo que hablaba en el campo, sentado sobre el pasto, y en el auto, y en un salón o un garage. Me acuerdo que lo más hermoso es la libertad, que es un resumen de la música, del canto. Y me acuerdo que me detuve y el sol me dio en la cara y me puse a cantar en voz alta. Y me acuerdo que esa música se expandió como una lluvia, como una bendición. Después todo se cerró y fue como si me invadiera la mudez. Me acuerdo que me acorralaron, me acorralé, y entonces salté o volé o simplemente me fui.
quemado en espíritu que no sé qué pasa. Igual que me formar eso será, que no sé cómo es exactamente. Al sushar el palore, al cosero sellado, al surgir el bolso de su y no me puedo hacer. Y no se está, que no sorriso me invitó. ¿Cómo fue ese? Ana Paco será saloneso, la dijo de azulero. Lo que nació de como subir, y no se va a subir. Eso no me puede mover. Pero está que no me voy. Sábame, Xuxe. Que no morase. Hemos dicho que no se desafío. No, ¿cómo puede? No sé si es claro ese cobre. Hoy se romó con ese, otra vez. Elu. No puedo mover eso. No me beses. ¿Qué mueres, Naco? Ahora sí, yo me canso. Y sé que me mueres. No puedo hacer eso. Es como muy difícil. Y este pon se hace y se pone. Y si no rasgo se pone, sí, se pone, se repiusa, y no puedo hacer ni una más. Amigo, no se cómelo. ¿Cómo puede decir eso? No me puede decir eso. Y una vez se llore, se va y el roce se come. Es como eso. Esto es bien. No se puede decir eso, que como amistad y cerrón y sabiendo. No es modas. Se como es. Ese sí como es. Con ese como es. Que no se muevas. Y se muevas. Ay, ay, ay. No me voy a hacer lo que más pido. ¡Camatetero! No sé cómo es eso, que no sé. No, se hace lo que sé yo en una vez dice no puedes. No le dices eso, ok. ¡Camatetero! No veo por el cosque no existe una que dice camatetero. No voy a hacer eso. ¡Camatetero! ¿Dónde se puede eso, cerrón? ¡Camatetero! No quiero hacer eso, cerrón. No quiero hacer eso. Y no la veo que hice. Siempre. Y no se puede saber entonces yo ven. Ah, como es eso, yo veo. Es el director en la pobreza de los. Puesto. Entonces, ¿y yo? Ah, pues. ¿Qué me conoce a mí? Entonces, ¿sabe? El único de melón es que parece esta pública de ver. Y yo sé más. ¿Qué es? Por eso. ¡Ole, pues! Vamos a volver ahí, no sé qué puedo decir bien. Bueno, nuestra amiga María me invita casi siempre a que elija una película que le podría gustar a la persona invitada o que tendría alguna relación. Casualmente, cuando recabé alguna información, algunos datos sobre María Eugenia, me entero de que ella había participado en una película, prestando su voz, que es este documental
de 90 minutos de duración. Un cuerpo estalló en 1000 pedazos, es el título, y pertenece a un cineasta cordobés que se llama Martín Sapia. Tuvimos la suerte de conseguir enseguida el material, incluso María estableció relación con el autor, entonces tuvimos la posibilidad de ver esta película completa, y sobre un personaje que quizás para muchos les resulte un absoluto desconocido y para otros una persona muy próxima, incluso que ha creado una especie de comunidad de amigos de este personaje que ya no está más y que se llamó, ahí aparece el documento de identidad, Jorge Bonino. Nacido en Villa María, estudió arquitectura y se recibió de arquitecto, pero una personalidad absolutamente polifacética, porque no fue solamente arquitecto, sino también mimo, actor, cantante, performer, flaneur, profesor. Pero lo interesante de este personaje es que es una figura que pasó por la cultura de vanguardia de Córdoba, de Buenos Aires y después de varios países europeos sin dejar casi rastros. Los elementos, esos que se ven hacia el final, que los seleccionamos especialmente de la película, es el poco material gráfico y sonoro que queda y lo poco que se ha podido filmar, porque en realidad él montaba todos sus espectáculos, muchos en base a improvisaciones y en un lenguaje, como escuchamos, en un lenguaje absolutamente inventado, pero que causaba reacciones desopilantes por parte del público. Yo tuve la oportunidad de sorprenderme con este personaje, con este artista, porque participé en una jornada del 2007 cuando en Córdoba se le hizo un homenaje y se hizo todo un ciclo de conferencias, proyecciones, obras teatrales en la Casa de España Córdoba, y participé asistí a una obra de teatro que se llama Bonino, que la dirigió Marcelo Massa y actuó Paco Jiménez y creo que Gonzalo Diegues. Era una especie de gran parodia de la creación del origen de la humanidad, desde los orígenes hasta desembocar en esta conclusión mágica que es Jorge Bonino. No me extrañó, me asombró mucho y me resultó muy placentero escuchar la voz de Eugenia en ese guión que lo hace el mismo director, donde se reitera una oración. Dicen que, y va narrando una suerte de biografía de este personaje. Utiliza esta tercera persona del plural impersonal porque precisamente no hay ninguna certeza en torno a este personaje. Todo se diluye, todo adquiere contornos fantasmales. El mismo director dice, nunca lo pude aprehender completamente. Y esto es lo interesante. Yo creo que ahí reside el gran valor poético que tiene, o que tuvo, todo su obrar y que tiene la película. En la película no aparece Bonino nada más que en esas últimas fotografías y registros que hemos visto. Aparecen todos los lugares que frecuentó Bonino. Córdoba, en Buenos Aires, en Europa, en Villa María, en Europa, España, Francia, Alemania, es decir, los sitios donde él transitó. Pero lo que se ve es realmente la ausencia de Bonino en esos paisajes, la mayoría desiertos. Y ahí creo que reside lo mistérico y lo poético. Seleccioné esa primera presentación donde el mismo autor dice que no logró
verlo, porque murió, y murió de una manera lamentable, porque realmente no se sabe si es un suicidio o si fue un accidente, porque, como él dice, ¿no? Bonino voló, se desplazó, se arrojó por la boca de la escalera y falleció en la colonia neuropsiquiátrica de Olivo, después de una agonía de un tiempo prolongado, porque tenía un tremendo golpe en la cabeza. Llamaron una ambulancia para que le prestaran socorro, una ambulancia que nunca llegó. Ese fue el patético, triste final, pero de alguna manera le permitió ingresar al mundo del mito, porque realmente se transformó, creo, este personaje en un mito para la cultura, no solo de Córdoba, sino la cultura del país, y también en Europa ha sido reconocido. Yo le preguntaría a María Eugenia, ¿cómo te llegó esa invitación? Porque me imagino que no lo has conocido, porque sos muy joven, no creo que lo hayas conocido. La actuación de Bonino fue década del 60, 70, del Instituto Di Tella. Marta Minujín también lo conoció y lo recomendó, y después las postales que hemos visto precisamente son para ubicarnos temporalmente en las épocas que él actuó, que son las décadas del 70. ¿Cómo te llegó esa invitación? Y cuando viste, o sea, cuando quedó concluido todo el proceso, la película se terminó justo antes de la pandemia, me dijo, y después fue exhibida en festivales, ha tenido muy buena recepción. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué opinión tenés de este texto cinematográfico que compuso Sapia? Para mí la película, yo no soy una conocedora de cine, ¿no? Voy a decir como espectadora. Para mí la película es maravillosa, es extraordinaria. Todas las veces que la he visto le encuentro algo diferente. Creo que es la obra de un artista extraordinario sobre otro artista extraordinario. Porque Martín Sapia perdón, ha logrado hacer en esa película algo muy grosso, con una figura muy difícil de abordar. Efectivamente yo no pude verlo nunca, Bonino, en vivo, pero sí tengo muchos amigos, o algunos amigos, que lo vieron, que me transmitían, digamos, lo conocía como artista de culto, había leído mucho sobre él, pero sobre todo lo que me impactaba, estoy pensando ahora en una amiga, en Anabela, que siempre que salía el tema de Bonino me decía, vos no tenés idea, o sea, inventaba un idioma improvisado sobre el escenario y estábamos 1 hora y media y entendías todo. Pero entendías todo y salías y hablabas con el otro, y no es que el otro se había ido en su propio viaje, todos habían entendido lo mismo. O lo mismo, todos habían encontrado un punto de comunión. Y a mí era una figura que me interesaba mucho también por esto, por el entusiasmo que veía en gente que quiero mucho, pero también por el sino de muchas personas como Bonino, de ser masticadas y tragadas por un sistema psicopatologizante, internadas en loqueros, abandonadas a su suerte, por cosas que muchas veces es singularidad, no necesariamente un problema de salud mental. Bueno, habría mucho para discutir, pero quiero decir, son muchas las personas, debe haber en este momento, varios psiquiátricos, grandes artistas, que han encontrado un método de expresión, pero que la matriz en la que viven los pone del lado del que está loco y no puede funcionar en la sociedad, y no del que tiene que estar loco para crear eso y tiene que vivir entre nosotros. Tampoco no nos hagamos tanto los normales nosotros. Entonces es una figura que para mí siempre fue muy atractiva, la de Bonino.
La invitación llegó, yo estaba a punto de salir a México para participar de la Feria de Guadalajara, entonces estaba ahí arriba, me habían invitado a la feria más importante en español, iba a ser un viaje largo, no conocía México, estaba como loca y estaba haciendo tiempo entre los vuelos, estaba en Ezeiza, con poca plata, así que estirando una tetera para que me durara todo el rato de tazas de té hasta que saliera mi avión. Y llegó el mensaje de un amigo que me dijo, mira, te va a llamar Martín, vos cómo ves a vos, te va a hacer una consulta, pero vos cómo ves ponerle la voz a una película, leer unos textos para una película. Y yo le dije a la persona que estaba haciendo el enlace, que es Demian Oroz y que también colaboró mucho con la película, dije, ¿yo cómo me veo? Ya. Que me llame ya. Que me llame ya, que le tengo que decir que sí, que va a salir el avión. Y si me llama, yo voy a estar 12 horas, no sé cuánto se tarda en México, allá arriba. Y me dijo, no, bueno, pero a vos te interesa. Sí, le digo, decirle que me llame. Y la cabeza se me fue muy lejos, porque era una situación muy soñada. A mí me gusta mucho trabajar con la voz. Trabajo en los talleres de lectura con la voz, me gané parte de mi vida como cantante, o sea, me gusta eso. Pero además en una película, era como, no puedo tener tanta suerte. Pero yo me imaginé, no sé, de leer una línea, 2 líneas, una cosa así. Cuando me habló Martín, me dijo, mira, yo estoy pensando esto. Ya la voz de Martín. Iban a ser amigos. ¿Cómo? Iban a ser amigos. Bueno, cuando recién hablábamos del que me caía bien y que quiero ser amiga, es Martín. Ya la voz de Martín para mí fue un oasis. Un tipo que estaba. El mundo de los, no sé con el mundo del cine, pero el mundo de los medios, que he trabajado mucho tiempo ahí, es todo frenético, todo el mundo corre, todo el mundo está apurado. Y yo me había imaginado que quizás el cine era así. Y tipo tranquilo, sereno, con una forma de hablar, ¿viste cómo habla? Una forma de hablar suave, como tengo tiempo para lo que sea. Ya me gustó mucho. Cuando me dijo que era sobre Bonino y era un documental, ya me gustó más. La idea del cine también, yo dejé una línea vocacional abandonada, que es la de la actuación. Entonces decía, bueno, no es actuar, pero me voy a sacar el gusto. Y me imaginé, cuando digo que se me fue mucho la cabeza, me imaginé algo muy alto. Y me decía a mí misma, bueno, tranquila. Porque altísimas expectativas, bueno, altísimas desilusiones. Lo que yo me imaginé no era nada. O sea, lo que fue trabajar con Martín, ni en 10 vidas me hubiera imaginado tan acertadamente, pero en todo, yo le decía a María, es el trabajo que más disfruté en mi vida, para empezar. Pero todo, me acuerdo de ese día como si fuera un día, me acuerdo de eso. Si me preguntan de lo que hice en México, me acuerdo muchas cosas, pero no todas. Pero ese día que llegó yo llamada, yo estaba tomando el té, me acuerdo dónde estaba sentada y dije, sí, esto va a traer algo hermoso. Y me acuerdo del día que fui a grabar, cómo era la casa, cómo pasamos a la cocina, que alguien había comprado unas facturas, que nos sentamos a comer facturas, a tomar un café, en un mundo en que en general es, o sea, hay que producir, vamos, que son horas de estudio y todo. Fue re lindo todo. Y después entrar al estudio con Martín, que es como si fuera, tiene algo muy zen, no sé. Entrar con él y con el técnico, ir viendo escena por escena, pero también leer un poco a tientas. Yo solo lo había visto una vez antes a Martín, en la que charlamos de qué es lo que él quería, me dejó leer los textos, yo le dije lo que me parecían los textos, que para mí son buenísimos, charlamos sobre eso, él me dijo que se imaginaba sobre la voz. Fue todo hermoso. Muy hermoso, tanto que yo le he dicho, Martín se ríe, no sé si se ríe como una forma de huir o porque
no me cree del todo. Yo quiero hacer todo. O sea, lo que él quiera que yo haga en una película, servir el café, traer el agua, ir a comprar los criollitos, leer en voz alta, pasar por atrás en una escena haciendo así, no sé. Si es con él, yo tengo ganas. Para mí ha sido no solo el trabajo que más disfruté, sino un enorme privilegio. Poder estar con su equipo, además todos súper agradables. Después con la enorme tristeza de no haber podido participar como yo hubiera querido en el seguimiento de la película. La película tardó en estrenarse justamente porque estábamos en pandemia, pero después hubo una función. Yo, por una condición de mi salud, tardé mucho más en salir a la calle después del... Me sale acuartelamiento, qué feo mi inconsciente. Aislamiento, confinamiento. Tardé mucho por cuestiones de salud y cuando la película se estrenó, que yo fuera a una sala repleta de gente que me iba a encontrar con gente conocida, que no veía hace un año y medio, que nos íbamos a abrazar, mi condición de salud me ponía en un riesgo muy alto, así que le dije, Martín, no puedo ir. Martín entendió, o sea, nunca te dice, nunca te hace sentir que hiciste algo que a él lo defrauda. Y tenía gestos hermosos. En medio de la filmación, de la proyección de la película, me mandó por mi WhatsApp desde su teléfono un pedacito de la película, proyectándose en el cine, digamos. ¿Quién hace eso? ¿Qué director en el estreno de su película piensa en alguien que de su equipo que no puede estar ahí? Te manda, es un tipo muy, muy hermoso. Y bueno, todavía no lo he visto en cine. Es la primera vez que lo veo. La he visto, por supuesto, porque se pasó la vi cuando estuvo lista, porque Martín me la pasó. La vi antes de aceptar, no antes de aceptar, pero antes de grabar. Acepté sin saber qué era. Pero no la he visto en una pantalla grande. Me encantaría eso. Y bueno, no la vi por nada, por limitaciones de salud, porque siempre coincidía con algo así, porque la idea cuando la filmamos era, bueno, decía, vamos a un festival, Martín me decía eso, vamos, y yo decía, pero yo, pues vos nomás, ¿por qué voy a ir yo? Dice Martín que él siente una fascinación, un hechizo por el personaje, y yo agregaría que Eugenia siente una fascinación, un hechizo por Martín. Y por Bonino. Sí, la diferencia es que Bonino fue un gran artista, yo lamento no haberlo podido ver, pero está en un plano, ¿no? En el plano de los artistas que uno admira. No sé, me encantaría haber podido conocer a Margarita Duraz, por decir algo, a Carlos Gardel. En cambio, Martín es un gran artista y es una persona que para mí hace mejor el mundo. Mi mundo lo hizo mejor un montón, pero además hace mejor el mundo. Entonces tiene un plus extra para mí, esa fascinación por él, porque es un gran artista, es un gran jefe, es un gran capitán de equipo, un gran tipo. Entonces, doble. A mí me parece el título que realmente el título, ¿no? Esa metáfora que encierra el título, qué acierto, y él después le ha preguntado, por supuesto en las entrevistas, el cuerpo que estalla en 1000 pedazos, ¿no? Y sí, porque dice que él realmente era un estallido, era una luz, era un resplandor. Para él el cuerpo de Bonino era un cuerpo que se imponía y que ejercía una fascinación. Los espectadores quedaban absolutamente asombrados y captados, ¿no? por la energía, por la fuerza, por el despliegue de ese cuerpo escénico que ocupaba y llenaba todo el espacio. Y él dice, y se desparramaron esos pedazos, y para hoy los espectadores o para la gente que lo recuerda o que puede pensar en él, queda la misión de
armar un bonino y que para él hay tantos boninos como espectadores o como personas que llegan, que toman contacto con este prodigio. Yo creo que ustedes lo vieron ahí cuando hay ese primer plano sobre su cara. Digo, yo que trabajo con palabras, yo me miraba y decía, yo no puedo hacer eso en toda una vida de escribir. Acá, que entren tantas cosas. El tipo hace un movimiento y es otra persona, es otras sensaciones, otras emociones. Es muy impresionante. Aunque haya quedado muy poco, ese primer plano de su rostro, jugando a las 1000 caras, uno ahí dice, lo que debe haber sido. Lo que debe haber sido. Si con eso detona todo eso, sí. Y también por otra parte, Yoli, todos estamos todo el tiempo armando, digo, todos armamos nuestro bonino a nuestra forma y todos armamos nuestra María y todos, digamos, todos también en un punto somos otra cosa en los ojos de los otros, ¿no? Una multiplicidad, o sea, de alguna manera, como una multiplicidad también los libros, de alguna manera. Inundación, en mí es una inundación, en Ana es otra, en Yoli es otra, en mí es otra. En eso, ya que venimos con la puntita de Martín, un poco para despedirla a Euge y seguir el convite afuera, quienes quieran, saben que siempre estos encuentros siguen en el convite de la comunidad, es inevitable en esto del hacer. Creo que el gesto de la escritura, como decía Euge, en mí se traduce en un montón de otros gestos, en el caminar, en el cocinar, y eso se abre. Agradecerle a Martín Sapia, porque realmente lo que hablamos con Euge al principio, y yo a Martín no lo conocía, y fue realmente un encuentro amoroso, y no solo me ofreció la película, él me dijo lo mismo de vos que vos estás diciendo de él, me dijo... Vamos a ser amigos muy pronto. Yo tengo un agradecimiento con Eugenia que hace lo que quieras con la película, María. Y le digo, bueno, te paso el encuentro que hicimos con Tere para que tengas un registro del momento lo que hicimos. Lo invitaste a Tere y Euge ya está, vamos bien, dijo, no me tenés que mandar nada, haz lo que quieres. Y después los encuentros para cortar, para editar, todo fueron muy bueno el encuentro con él. Así que agradecerle a Martín, agradecerle a Anita, a Gaby, a Nico, a Adri. Hay todo un trabajo muy minucioso por detrás y fue un proceso creativo riquísimo. Yo que vengo con tu obra hace mucho tiempo, fue reencontrarme con tu obra y reencontrarme en relación con. O sea, di todas las preguntas, todo, y fue un viaje amoroso, decir, bueno, sí, va por ahí. Agradecerle a Juli Montenegro que hizo las ilustraciones. Ese Juli está buenísimo. Hizo una ilustración y también fue así, o sea, yo le mandaba el material a Juli y le decía, Juli, resona como vos quieras, por donde sea. Y volvía me volvía el material de Juli, me volvió otro libro tuyo, era como un viaje muy rico. Agradecerle a Nico, que se sumó al viaje a tocar, ahí también hermoso, y a Mechi, a Nico por el trabajo creativo y a la vez por este espacio que crearon y que sostienen y que nos permiten a quienes creamos y compartimos habitarlo. Y a todos ustedes por estar hoy acá. Quiero decir una cosa, yo estoy agradecida por supuesto a todo lo que escuché y conmovida con lo de Bonino porque lo conocía a Bonino. Bonino venía mucho a Altagracia y era amigo de unos amigos nuestros y que vivían prácticamente vecinos. Así que cuando venía era todo un preparativo porque iba a venir Bonino y venía con su historia y todas estas cosas. Y me acuerdo mucho de él y en algunas veces cuando actuaba se ponía así como que te metía mucho miedo, ¿no? Porque sabía dónde joder, digamos, irónicamente, ¿no? Pero bueno, era un tipo que lo quería muchísimo y cuando vi la película que dice Adelia y Armando, calculo que es Adelia San Martín y a Armando Ruiz, que eran los amigos con los que él lo traía a Altagracia. Bueno, entonces era un doble encuentro, ¿no? Porque Delia también hacía teatro, cantaba, Armando era artista plástico, profesor
en la facultad, así que, bueno, era un grupo que lo querían mucho de artistas, y digamos, la que fue mi primera profesora cuando yo tenía, no sé, 12 años, era Lori Suárez, y era muy amigas de ellos, de los Arroñades, así que venían acá, por eso los conocía a todos, vivía todo el día en la casa de ellos, así que, y la preocupación era esta cuestión de la salud mental de él, ¿no? Que ya al último no podía trabajar y me internaron, bueno, todo eso que pasó. Pero bueno, era contarles que esas historias. Gracias. Que vino muchas veces acá. Y reconocer las cartas, yo digo, seguro que era la de Delia. Es hermoso eso porque dijo la Yoli recién, un cuerpo que estalló en 1000 pedazos y los pedacitos van apareciendo por todos lados. En esto de que también somos en relación con los otros y lo que queda de nosotros también es lo que queda de los otros. Es decir, así va apareciendo partecitas de cada uno de nosotros. Mira, la primera vez que vos lo ves y aparece la Hilda y reconoce la carta. Claro, pero era amigo de todos los pintores de Córdoba, que no eran tantísimos tampoco. Y la gente que hacía teatro, la Lidia Borioli, y antes que cerraran, que estaba el teatrino, él era un personaje que pasaba por ahí, ¿no? Con todo este grupo. Después, mi padre era muy amigo de Bonino. Claro. Qué bien, ya no, estaba presente. Bueno, en esto de las presencias, también el cumpleaños de Alejandra, justo habíamos tenido un diálogo con Adri, todo en torno a la piedra, y me decía Adriana, no sé si decirle a Eugenia que el texto me resuena con la piedra de la locura de Alejandra, capaz que nada. Y hoy me mandó un mensaje María, ¿puedes creer que es el cumpleaños? ¿Qué hoy será el cumpleaños de Alejandra? En esto de las certezas que vos hablabas al principio, de cierto lugar de espiritualidad que yo lo entiendo también como algo de sacralizar lo cotidiano, muy en lo propio, ¿no? Pero de estar en ese plano que hace el tiempo, la línea y la parte. Y bueno, y es como un lugar de religar en esto de volver a conectar con ese centro. Hay un libro que les recomiendo que se llama Piedras, de Anaí Mayol, que son unos poemas preciosos. Bueno, perdón. Eso, y bueno, nos cerramos por esa recomendación del libro que de alguna manera forma parte de tu viaje, Euge. Así que muchísimas gracias a la Pili, a Isa y de nuevo a todos ustedes por estar. Quiero agradecer a María, porque también es una persona que todo el mundo quisiera ser amiga de ella, y que también es una persona que hace mejor el mundo. Sí, yo quiero agradecerles a todos, especialmente a María, que además la conozco desde que era chica. Sí, era la niña mimada del taller, ¿cómo no iba a tener ganas de ir? No, es todo muy impresionante. Yo muchas veces tengo encuentros así, les puedo asegurar que no son así. O sea, esto pasa muy de vez en cuando, de llegar a un lugar y a mí a veces me cuesta un poco, llegar a un lugar y enseguida que llegué hasta había el perrito más hermoso en la entrada, pude poner con el perrito, encontré un alma gemela que me sacó fotos con el perrito para que después me las mande y yo las pueda ver. Reencontrarme con Gaby, que anda por ahí, que no veo dónde, con alguien que quiero muchísimo, que hacía añares que no veía, reencontrarme con Nora, hay amigos aquí de hace muchos años, bueno, todo ha conspirado así de una manera muy conmovedora, las lecturas, las preguntas, una cosa de mucha delicadeza y de mucha generosidad conmigo, así que les agradezco un montón a todos y me encanta el lugar. Voy a ver cómo acomodo mis cosas, porque de Córdoba es una movida, pero me parece que me van a ver en varias funciones por acá, porque ya me gustó mucho y nada, y tal cual, como decía, siempre que está María ahí al medio, la cosa es bonita, así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. La continuamos afuera, el que quiera hay unas picaditas, unas tablitas de fiambre, unos pancitos caseros, así que